Bueno, seguimos. La B dice, si una partícula cargada eléctricamente se mueve en una zona donde existe campo magnético, actúa una fuerza magnética sobre ella. ¿Esto estaba bien o estaba mal? Está bien, pero también puede pasar de que la velocidad y el campo sean paralelas o antiparalelas y forman un ángulo 0, 180, entonces el seno de eso sería 0, por Bien. lo que... ¿Por lo que? Eso no a ella, justo. Sí, perdón, No pasa nada. por lo que se anularía y no haría una fuerza, porque 0 y como son multiplicaciones se anulan, quedan... Bien, o sea, básicamente, si las líneas de campo magnético son paralelas a la velocidad o antiparalelas a la velocidad de la partícula cargada, no se genera fuerza, no se produce fuerza. No es solo porque el seno me dé cero, sino porque en realidad en la naturaleza, si pasa eso, no actúan fuerzas magnéticas. ¿Sí? Matemáticamente, además, corrobora el hecho de que aplicando esa ecuación, en realidad las ecuaciones matemáticas, esas que usamos nosotros, son ecuaciones que explican lo que ocurre en la naturaleza. No es que la carga se esté moviendo y vea, ah, no, acá el seno no me da y entonces no me va a hacer fuerza, ¿no? En realidad la ecuación explica que, por qué, no, mejor dicho, la ecuación se adecúa a que en esa situación no va a haber fuerza magnética. O sea, nosotros las ecuaciones matemáticas las tenemos que armar de modo tal de que expliquen las situaciones donde hay fuerza, pero también que expliquen las situaciones donde no hay fuerza. O sea, que cuando no hay fuerza me dé cero la ecuación. Si no, no serían ecuaciones probadas, ¿no? Entonces, la ecuación de fuerza magnética sobre una partícula cargada, como dijo Viviana, aparece la carga, habíamos dicho en realidad que aparecía el valor absoluto de la carga, no nos importaba el signo, aparece el módulo de la velocidad, aparece el módulo del campo magnético y aparece seno de un ángulo que es el formado entre, en vez de poner tita, pongo entre, o pongo así, ángulo, puedo escribir ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. ¿Sí? Como la ecuación que me explica eso es de esa manera, puedo verificar, mirando nada más que la ecuación, que hay algún caso en donde el campo, perdón, la fuerza me va a dar cero y va a ser justamente como dijo Viviana, cuando el seno me dé cero. Y el seno me da cero, como también dijo Viviana, cuando el campo y la velocidad son paralelos o antiparalelos. Cuando el campo magnético es paralelo o antiparalelo a la velocidad, es decir, cuando forma un ángulo de 0 o de 180 grados, ¿sí? El seno del ángulo va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, la fuerza magnética en esos casos va a ser 0. No va a haber fuerza magnética. O sea que la afirmación esta no estaba del todo bien, por lo que podíamos poner falso, ¿no? Porque me está hablando de casi todos los casos, pero no de todos, ¿no? ¿Se entendió?
Sí. Sí. Bien. Sí, se entendió, sí. Bueno, la C dice, a través de un conductor circula en el sentido convencional corriente eléctrica como se observa en la figura. En la figura vemos un conductor que está dibujado en color negro, por el cual vemos que circula corriente primero en sentido vertical hacia abajo y luego en sentido horizontal, pasando a través de una zona donde hay campo magnético, ¿sí?, generado por los polos de un imán que están distribuidos como se muestra en la figura, y además les agregué la dirección y el sentido del campo magnético para que no se entreveraran, porque en realidad se sabe que salen de norte a sur, pero alguno podría haber empezado a pensar en las líneas que están curvas por acá arriba o por debajo, y yo solo quería analizar qué pasa en esa zona, ¿no? En esa zona las líneas de campo son horizontales, ¿sí? Bien. Esta situación que está acá planteada dice que va a provocar la aparición de una fuerza magnética sobre ese conductor que va a ser vertical y hacia abajo. Para resolver esta situación les dije que recordaran que estábamos hablando del sentido convencional de la corriente, por lo que estábamos imaginando que lo que circulaban ahí eran ¿qué? Protones. Protones que van hacia el fondo, ¿no? O sea que son los protones que están yendo hacia allá, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. O sea que tenemos que la velocidad tiene esa dirección y ese sentido. Para nosotros es intensidad de corriente, pero es la velocidad de los protones también o de las cargas positivas que se están moviendo. Dada esa situación, si aplico regla de la mano izquierda, ¿sí? ¿Cómo quedaría? A ver. Índice, ¿para dónde? Hacia la derecha. Bien. ¿No? Bien. Dedo mayor, ¿para dónde tiene que apuntar? Hacia la corriente. Bien, o sea que importante, cuando estamos analizando conductores, el dedo mayor cumple la misma función que cuando analizábamos cargas por separadas. Va a apuntar en el sentido de I, de la intensidad de corriente. ¿Sí? Convencional siempre, ¿no? Pensando en protones. Si hago eso, si hago que el dedo mayor me apunte para donde está la intensidad en el dibujo, la mano se me da vuelta y el pulgar queda apuntando para abajo. ¿Estoy bien? Sí. Que fue el dibujo que, el único que entendí, que fue el de Maxi, creo. Forma de que no es una obra de arte, pero se entendió. Se entendió. Bueno. ¿Está? Los demás, quien lo hizo bien también fue Viviana, creo, que no te animaste a dibujar dedos, dibujaste los vectores, ¿no? Y le pusiste los nombres. Sí. A cada vector dijiste, este está el dedo, este está el otro. Sí, Algo porque así, ¿no? sí, porque mis dibujos de mano no me iban a salir bien. ¿Tata? Pero está bien, estaba bien explicado. Bueno, entonces, acá efectivamente se produce una fuerza magnética. Vamos a meterle otro color distinto sobre ese conductor que va a ser vertical y hacia abajo. O sea que tenemos una afirmación verdadera en este caso, ¿no? Bueno. Sí. Acá arriba tendría que haberle puesto una flechita para indicar que es un vector eso, pero vamos a seguir, así terminamos con la corrección. La última dice, si dividimos al medio un imán, sus polos quedan separados, uno en cada parte. Por lo que al estar separados y ser polos opuestos, pueden atraerse y volver a formar el imán original con sus dos partes unidas por estas fuerzas. Acá aparece un concepto fundamental que lo discutimos cuando empezamos a hablar de imanes. Nadie me lo puso, ¿sí? Y es el hecho de algo que se llama inexistencia de algo. ¿Qué es lo que no existe para los imanes? Que haya solo un polo. ¿Nadie recuerda el término? No, yo por lo menos no. Mm, Capaz que. Ah, ya está. Sí, era algo así.
inexistencia del monopolo magnético. Es imposible partir un imán por más de que yo siga hasta niveles submicroscópicos y lograr que el imán tenga, o sea, lograr que el imán separe los polos y quede una partícula negativa, norte, perdón, y otra partícula sur. Esto lo conversamos al principio hablando de que el origen del campo magnético de los imanes y de cualquier cuerpo que genera campo magnético tiene que ver con algo en los átomos. ¿Con qué partícula hablamos que tenía que ver el campo magnético? Ni idea, ¿no? No. Bueno, el origen del campo magnético hablamos de que tiene origen en algo que se llama el spin del electrón. Tiene que ver con el movimiento del electrón dentro de los átomos, ¿sí? Una rotación que tiene sobre sí mismo. Eso genera campo magnético. Fíjense que si el electrón, ¿sí?, que lo suponemos indivisible, ya de por sí genera campo magnético, podemos decir que tiene polaridad magnética ya el electrón. Si el electrón ya tiene polaridad magnética y no lo podemos dividir, no podemos separar los polos de un imán, ¿sí? Es indivisible la polaridad de un imán. Con esto hablamos, a ver, para que no suene que estoy hablando, porque en realidad suena que no lo dije nunca. De esto lo hablamos, inclusive profundizamos un poco más cuando hablamos de dominios magnéticos, cuando hablamos de características paramagnéticas y diamagnéticas de los cuerpos, por ejemplo. ¿Tá? O sea que de esto hablamos. ¿Sí? Hablamos de dominios magnéticos y hablamos de por qué hay algunos materiales que son fáciles de magnetizar, por qué otros es más difícil, por qué algunos son atraídos, por qué otros son repelidos por los imanes. A esto le dedicamos una clase y media más o menos. ¿Tá? Bien, entonces, si yo parto un imán, ya esto es falso porque no pueden formarse polos por separados. Si eso pasara, si se formaran polos por separados, esto sería correcto porque si están separados los polos y los arrimo lo suficiente, se pueden atraer y pegarse de vuelta. ¿Tá? Además, nosotros cuando hablamos de partir imanes, también les comenté que las partes por donde partía el imán, cuando yo trato de juntarlas, no se deja juntar. No sé si alguien partió alguna vez un imán o tuvo un imán partido, pero si yo quiero volverlo a juntar por donde estaba unido antes, no se deja juntar. ¿Tá? O sea que las partes donde estaban unidas antes provocan polos que son iguales. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, si una de las partes por donde se fisuró el imán o se partió es norte, la otra parte donde se fisuró también es norte, y cuando yo los quiero juntar se repelen en realidad en vez de juntarse. Esto se puede ver fácilmente con cualquier imán que encuentren roto. Si lo vuelven a tratar de juntar, justo en el lugar por donde estaban unidos, en ese lugar se repelen. Por otro lado se unen, pero por ese lado se repelen. Así que esta era falsa también. Bueno, ¿consultas, chiquilines? Yo no. No, yo no.